principalmente me voy a enfocar en mi primer argumento, el que di en el canal de Dharmatic. Posteriormente podríamos tratar otros temas, pero este es con el que voy a comenzar de modo particular. Y entonces, uh, mi principal afirmación o argumento es que el conocimiento desde el propio cristianismo, desde su doctrina y desde sus principales textos sagrados, pueden utilizarse como un argumento en contra del cristianismo o pueden dar razones para abandonar el cristianismo. Porque básicamente consiste en una reducción al absurdo del cristianismo. Ok, el cristianismo, al menos las partes ortodoxas, como la Iglesia Católica, algunas iglesias protestantes, uh, consideran que Jesús es Dios o una emanación de Dios, se podría decir. En ese caso, compartiría la perfección de Dios. Y una de esas perfecciones, bueno, se podría decir división de perfecciones, es que es infalible, ¿correcto? En ese caso, se puede demostrar que Jesús no era perfecto y no era infalible. ¿Cómo? Demostrando que emitió una falsa profecía y por lo tanto es un falso profeta. ¿Ya? Tales argumentos encuentran su apoyo en el Apocalipsis sinóptico de Mateo 24 y sus paralelos, como Marcos 13 y Lucas 21. Cualquiera que conozca estas partes de los evangelios puede abrir su Biblia y leer en comprensión de inicio al final, en el cual se puede notar que los discípulos le preguntan a Jesús por las señales del fin de los tiempos y su segunda venida. Jesús les responde inmediatamente a ellos, quienes preguntaron, con una larga advertencia. En los siguientes versículos habría falsos mesías, guerras, persecuciones, falsos profetas, las estrellas caerían del cielo, la luna no daría su resplandor y aparecería la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces, el evangelio, bueno, los evangelios ponen en la boca de Jesús un error que prácticamente todo adivino profesional evita, y es poner un límite de tiempo a todos estos sucesos que acababa de contar, ya que en los versículos 32 a 35 dijo que aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también vosotros, y recalco vosotros, refiriéndose a sus discípulos, las personas quienes tenía al frente, les dijo, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La redacción no deja lugar a dudas. Jesús le estaba respondiendo a sus discípulos y le dijo a ellos que su generación no pasaría hasta que ocurrieran todas y cada una de las situaciones mencionadas, incluyendo los signos astronómicos, la señal del Hijo del Hombre y el fin de los tiempos junto con su segunda venida. Por lo tanto, ya que no ocurrió el fin de los tiempos ni la segunda venida durante la generación de los discípulos de Jesús, y él recalcó que debía ser absolutamente todo lo que él mencionaba, por lo tanto queda demostrado que Jesús emitió una falsa profecía. Ergo, Jesús es un falso profeta. Por lo tanto, no puede ser ni Dios, ni hijo de Dios, ni un enviado de Dios, y la religión que se basa en la divinidad de Jesús es simplemente una religión equivocada. Por lo tanto, sostengo, debido a la lógica y reducción al absurdo, que una persona sensata no debería practicar el cristianismo y que hay razones desde el propio cristianismo para abandonar el cristianismo. Eso es todo. Ahora te escucho. Ok, voy a contestar. Si puedes ponerte tantito silencio para que no se vicie la comunicación. A ver si no ok, perfecto. Muy bien, mira, José, aquí lo que estoy escuchando, pues básicamente es que haces una interpretación del Evangelio de Mateo. Estás haciendo una interpretación en base al texto que estás leyendo. Tomas el texto y dices, bueno, concluyes que está diciendo Jesús a sus discípulos que el fin del mundo se va a acabar antes de que se acabe esa generación. Muy bien. Esto realmente, si uno analiza el contexto, se contradice con otras partes de la Biblia. Por ejemplo,
cuando le dice que el día que es la segunda venida del Hijo del Hombre, nadie lo sabe más que Dios, ni siquiera el Hijo lo sabe. Bueno, realmente por ahí es una parte. Pero yo me interesa un punto aquí directamente contigo y fue de hecho lo principal con lo que empezamos por lo que te pedí un debate cuando estabas en el canal de Dharmatic. Y es que tú dijiste, y corrígeme si me equivoco, pero tú dijiste que habías estudiado todos los libros de la Biblia. Te pregunto, José, ¿has estudiado todos los libros de la Biblia? En su momento, hace varios años, sí, los leí. Obviamente ahora que han pasado que unos 8 o 10 años, no me voy a saber de memoria el contenido de muchos de esos libros. Me sé las partes relevantes, las cuales me ayudan a llegar a mis conclusiones. ¿Ya? Porque me imagino que Sí. aunque tú hayas leído determinada parte de la Biblia, no es como que y sabrás exactamente a memoria y necesitarías volver a releer eso, independientemente de que la hayas leído en su momento o no. Mi punto es el siguiente, una cosa es, ahorita lo acabas de decir, leer la Biblia y otra cosa es estudiar. O sea, me refiero a, por ejemplo, tú no vas al médico y el médico, le dices, oiga, doctor, tengo estos síntomas y el médico dice, lo leí alguna vez, pero pues no me acuerdo, ¿no? No, el médico estudió y en base a ese estudio sabe cómo tratar al paciente. Por eso te preguntaba si tú habías estudiado todos los libros de la Biblia. Si tú los estudiaste realmente o si tú los hubieras estudiado, perfectamente me podrías responder cualquier pregunta sobre toda la Biblia. Y yo te soy honesto, en ese momento fue cuando yo dije, este tipo me está mintiendo, este tipo es un mentiroso, porque hay muy poquita gente, si es que la hay, que haya estudiado todos los libros de la Biblia. La mayoría quizá estudian algunos libros, tal vez los evangelios, tal vez el Nuevo Testamento, algunos estudian tal vez el Éxodo, el Pentateuco, pero alguien que haya estudiado todos los libros de la Biblia es realmente una persona que no es alguien común de encontrar. Y que tú me digas que tú los estudiaste no corresponde con la realidad. Eso es básicamente, es una mentira. Y lo podemos comprobar. O sea, te digo, si te hago algunas preguntas de la Biblia, tú mismo lo acabas de confesar, que no las vas a poder responder porque, pues simplemente tú llegaste quizá a leer hace muchos años los libros y bueno, eso sí es más creíble, que a lo mejor los hayas leído. Segundo, estás tratando de interpretar un texto de la Biblia, pero sin conocer todo el contexto. Realmente estás sacando el contexto y estás diciendo que en ese texto de Mateo está anunciando Jesús que el mundo se va a acabar o que va a llegar el fin del mundo antes de que pase esa generación, lo cual está totalmente sacado de contexto, contradice todos los textos de la Biblia que tenemos, los demás evangelios, contradice las mismas profecías de Jesús, contradice un montón del contexto y tú estás sacando un texto únicamente del contexto. Esto nos revela que en realidad no has estudiado los libros de la Biblia y simplemente estás sacando un tema de contexto, estás tratando de interpretar algo que evidentemente pues no conoces. Eso por un lado, ¿no? Igual si quieres explicar esto del estudio y de la lectura, porque pues a mí me queda como algo francamente falso, pero si lo quieres explicar, adelante. Pues bueno, en su momento sí leí y estudié, pero como dije, es de la Biblia, hay algunas partes que son más fáciles de olvidar que otras por el hecho de que o son irrelevantes o tienen mucha letra que al final no contribuye en mucho. Diría que Crónicas, por ejemplo, que no contiene mucho material doctrinal, sino más bien descriptivo. El Evangelio también de Lucas venía algo similar, Mateo, etcétera. Si esto fuera así, si realmente los discípulos hubieran interpretado lo que tú estás diciendo, entonces el cristianismo hubiera desaparecido. ¿Por qué? Porque se hubieran muerto los apóstoles y entonces los discípulos que quedaran hubieran dicho, bueno, ¿qué pasó aquí? Cristo había prometido que se iba a acabar el mundo antes de que esta generación pasara. Ya se murieron todos los apóstoles, ya se acabó la generación. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, pues resulta, José, que tenemos documentación, tenemos mucha información acerca de los padres de la iglesia, los cuales tampoco interpretaban las escrituras como tú las estás interpretando. No, no hacían eso. Ellos eran discípulos de los apóstoles, discípulos de los discípulos, y en ningún momento hicieron una interpretación como la que tú estás mencionando. Por ejemplo, tenemos a San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía es discípulo de los primeros apóstoles. Escribe hacia el año 110, ¿sí? Ya los apóstoles, pues ya se habían muerto, o sea, ya el último en morir creo que fue Juan, por ahí del año 100, fue el último que murió, y San Ignacio no dice, bueno, pues resulta que Cristo nos engañó, que las profecías que hizo eran falsas. No, San Ignacio empieza a escribir que todo se está cumpliendo perfectamente a la orden y está inclusive formando la iglesia. Él continúa con la formación de la iglesia. Si ya se iba a acabar el mundo, ¿qué sentido tenía que mandaran a formar iglesias a todo el mundo? ¿Qué sentido tenía que les dijera a Cristo, miren, dentro de 40, 50 años se va a acabar el mundo, vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo? Es totalmente absurdo, es totalmente sacar el texto del contexto y hacer una malinterpretación de lo que estaba diciendo Cristo o de lo que estaba diciendo Pablo. Simplemente tú estás tomando versículos de la Biblia, los estás interpretando por tu cuenta, lo cual, por cierto, la Biblia prohíbe terminantemente. Pedro dice, por favor, ¿sí? Nadie tiene permitido interpretar la Biblia por su propia cuenta. Eso está prohibido en la Biblia y eso es lo que tú vienes a hacer. Y terminas más confundido y confundiendo a los demás, ¿no? Diciendo, bueno, yo estoy interpretando correctamente la Biblia, pero los discípulos, los apóstoles no interpretaban eso. Si hubieran interpretado eso, no se hubieran ido a fundar iglesias. No se hubiera ido, por ejemplo, Pablo a Roma a que lo mataran, sabiendo que en unos años se iba de todos a acabar todo el mundo. Y además, pensando que se iba a acabar el mundo antes de que él muriera. O sea, realmente no tiene lógica. O sea, cuando vas a la lógica, no tiene lógica. Cuando vas a las escrituras, tampoco se interpretan así. Y de hecho, como te mencionaba, los discípulos de los apóstoles siguen escribiendo y se siguen formando las iglesias, aún después del año 100, aún después de la muerte de todos los apóstoles, aún después de que se acabó esa generación. No, en ningún momento dicen, no, ¿sabes qué? Jesús nos engañó. Esto está mal, es una profecía incumplida. No, al contrario, continúan con la enseñanza, continúan creciendo y el cristianismo se vuelve mundial, ¿no? O sea, realmente la interpretación que tú estás haciendo se contradice con la realidad. Una cosa es la realidad, otra cosa es la interpretación. De hecho, tengo un video explicando cómo se debe de interpretar las escrituras. No solamente es leer la Biblia y leer la Biblia hasta que te llegue una iluminación y ya la entiendas. No, hay que analizar el contexto histórico, hay que analizar la realidad objetiva, hay que analizar el contexto político, sociocultural. Una vez que tú analizas todo esto, analizas las ciencias, analizas la biología, analizas la física, entonces dices, bueno, a esto se refería. En la Biblia tú encuentras información, pero a la luz de toda la realidad objetiva, de todo el conocimiento humano. Y tú lo que estás haciendo es tratar de alcanzar el conocimiento humano a través de la Biblia. Esto es absurdo, José. Aquí tú tienes que ver, tienes que darte cuenta que la realidad, los discípulos nunca interpretaron eso que tú estás diciendo. Eso no fue la interpretación de los discípulos. Ellos ciertamente no sabían cuándo se iba a acabar el mundo. Básicamente ese es mi punto, de que tendrías que dar una mejor explicación para lo de esta presente o esta visible generación que dice Jesús en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, u otra mejor explicación para cuando Pablo dice nosotros los que vivimos, los que estamos presentes, no precederemos a los que murieron en Cristo. Considero que mis explicaciones tienen mucho más poder explicativo, valga la redundancia, que las interpretaciones que tú estás ofreciendo, porque yo ofreciste dos argumentos. Uno, que Jesús no sabía el día ni la hora, lo cual demostré que es falso, ya que lo uno no es incompatible con lo otro. Y segundo, que el cristianismo se hubiera acabado si es que la profecía efectivamente fuera falsa, lo cual ya demostré que era falso, porque hay ejemplos en el mundo real en el cual las profecías, aún siendo falsas, continúa gente practicando esa religión. Puesto que el cristianismo como tal en ningún momento ha anunciado que el mundo se vaya a acabar en una fecha.
De hecho, es muy claro el texto cuando Jesucristo dice que el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera el Hijo del Hombre. Ahí tratas de hacer ahí una argucia semántica diciendo que, bueno, que no sabe exactamente, o sea, el Hijo del Hombre no sabe exactamente, más o menos sabe que no va a pasar más de 40 años, pero que no sabe exactamente. Eso no es lo que está refiriendo Jesús. Estás nuevamente interpretando torcidamente la escritura. Ahora bien, te preguntaba si habías estudiado toda la Biblia, me confirmaste que realmente no. Esta idea de que Jesús no habría fallado en esa profecía no es ni siquiera tuya, de hecho, no lo encontraste tú en la Biblia. Esa es una tesis defendida por académicos ateos que están defendiendo que Jesús era un falso profeta y que por tanto Dios no existe. Eso es un texto académico que tiene años de andar por ahí en las redes, que ha sido refutado incontables veces y que ni siquiera nos deja ver que realmente hayas leído la Biblia. Simplemente leíste una página, un blog de internet y de ahí sacaste esa interpretación de la Biblia de que efectivamente el mundo se iba a acabar en unos años más. Bueno, esto, como te digo, está completamente. Yo tengo un video respecto a la interpretación de la Biblia, respecto a cómo se tiene que escudriñar las escrituras, que es analizar toda la realidad objetiva. Y el ateo, desafortunadamente, solamente toma un texto y quiere interpretar todo. Pues realmente esto no es así. Así no se interpretaba ni hoy, ni ayer, ni nunca. Cuando Pablo llega a interpretar que no se debe circuncidar a la gente, no agarró un texto y dijo, miren, aquí dice que no se debe de circuncidar. No existía eso. Tomó la realidad objetiva, tomó las escrituras y ambas cosas las unió para poder el contexto cultural, el contexto político, y ambas cosas las unió para poder explicar el por qué no se debe ya de circuncidar. Y si hubiera estado un ateo ahí, hubiera dicho, no, aquí dice la Biblia que se tiene que circuncidar, entonces ya se acabó, punto final. No, realmente no es así. No se lee un texto y se saca del contexto. Bueno, José, pues ya nada más, te agradezco mucho la plática, ya se extendió muchísimo. Igual si quieres presentarte ya para terminar el video y bueno, para terminar el audio y luego ya subir el video al canal. Bueno, solo me pareció que faltó de tu parte que me dijeras entonces, ya que has dicho repetidas veces que no, que hay que interpretar correctamente en su correcto contexto. Lo has afirmado, lo has dicho varias veces, pero no me has respondido a mi pregunta. Entonces, ¿cuál se supone que es la interpretación correcta de esta presente o esta visible generación que dice Jesús en Mateo, Lucas y Marcos? ¿O cuál es la interpretación correcta y por qué de, de Pablo en 1 Tesalonicenses, cuando dice que más nosotros vivimos los que quedemos hasta la llegada del Señor? Tú dices que mi interpretación es incorrecta, que estoy sacando cosas de contexto y que hay que tomarlo todo desde un debido contexto. Sin embargo, no explicas ni cuál es el correcto contexto, ni por qué es la correcta interpretación, ¿ya? Porque no solo vamos a decir como que, bueno, esta es la correcta interpretación y ya, sino que hay que explicar un por qué. Yo expliqué mis porqués, pero ya no volveré a insistir en eso. Y sin más que acotar, aclaro que, bueno, al menos te subiste a la altura en el debate, uh, fue agradable y nada más. Y bueno, eso fue el final del debate. Te agradezco que te hayas quedado hasta este momento porque voy a explicar algo muy importante. Algo que realmente si se le explica a un ateo difícilmente lo va a entender. ¿Vale? Ustedes vieron cómo le expliqué que para poder interpretar la Biblia se necesita conocer completamente la Biblia, pero además el contexto cultural, histórico, científico, etc. Esto ni siquiera lo puedo alcanzar a comprender. Ahora lo que les voy a explicar es algo que todavía es más elevado. En la Biblia se habla, existe algo que se llama tipo o antitipo, tipo y antitipo, mejor dicho, que es lo que así lo han llamado los expertos, los eruditos del tema. Yo prefiero llamarle la dualidad profética. Realmente es muy importante esta dualidad profética. ¿Por qué? Porque hay una figura, una sombra, lo aclara Jesucristo cuando viene.
cuando él dice, ustedes hablan de Moisés, pero no se dan cuenta que Moisés escribió sobre mí. Un ateo una vez me dijo, bueno, ¿cómo es que Moisés escribió sobre Jesús si no se menciona al Mesías hasta muchos siglos después de Moisés? Bueno, es que no conocían esto de la dualidad profética, el tipo, el antitipo, la figura, la sombra de lo que ha de venir. Eso lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, en Moisés, en el Éxodo, por ejemplo, en el maná del cielo. Jesús viene y lo aclara y dice, bueno, el maná del cielo es la figura de cuando yo voy a venir, porque yo soy el pan bajado del cielo. También lo aclara cuando dice la roca en el desierto, sí, que les daba de beber. Esa roca en el desierto, si ustedes recordarán, Moisés golpea la roca, se desespera porque el pueblo lo está exigiendo y le está reclamando de que lo ha traído al desierto a morir de sed. Entonces Moisés se desespera y golpea la roca y Dios lo castiga y le dice, ¿por qué has golpeado la roca? Te pedí que hablaras con ella. Ahora solo por eso van a vagar 40 años en el desierto y toda esta generación no va a conocer la tierra prometida. Bueno, ¿cuál es la figura? La roca es figura de Cristo. Cristo es la roca que da de beber a los cristianos. Y los judíos golpearon la roca. Hay una doble profecía, una dualidad profética, que es la que me refiero yo, precisamente que pasó en el debate. Esta dualidad profética le promete a Moisés que su generación no va a conocer la tierra prometida. Aquí se refiere a la generación en un sentido de un rango de edades. Hasta 40 años después de haber vagado en el desierto, finalmente el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida. Sin embargo, la tierra prometida es figura del reino de los cielos y la generación de edad de 40 años es figura de los judíos. Esto realmente cualquier académico, cualquier investigador serio de la Biblia, cualquier persona formada, lo sabe que ahí hay una dualidad profética. Por un lado se cumple la profecía de que hasta después de 40 años sí, van a entrar a la tierra prometida y que la generación actual de edades no va a entrar. Hasta que se muera el último de ellos van a llegar sus hijos a la tierra prometida. Y al mismo tiempo, sí, ahí hay una profecía acerca del reino de los cielos, de la tierra prometida en el cielo, y la generación de los judíos que no va a poder entrar, porque pues, no alcanza con el pacto Antiguo Testamento. Nadie puede entrar al reino de los cielos si no es con Cristo. Y vamos a encontrar muchas veces, por ejemplo, Jesucristo cuando viene a curar a los ciegos, no está hablando solamente de curar a los ciegos físicos, sino también a los ciegos espirituales. Esto también hay una dualidad profética. Su trabajo, su misión de Jesús es abrirle los ojos a los cristianos, abrirle los ojos a los hombres de cuál es la verdad, de cuál es la realidad. Bueno, en el debate estamos hablando exactamente de esa dualidad también. Jesús profetiza la destrucción del templo dentro de 40 años. El templo es figura del fin de los tiempos, de la segunda llegada del Mesías. Eso viene precisamente la dualidad profética. Por un lado, habla de los 40 años, ¿sí? Para que antes de que se destruya el templo, ¿sí? Que no pasará esta generación de los que tienen la edad, que van a ver la destrucción del templo, y se va a destruir el templo antes de que pase esa generación. Pero al mismo tiempo, eso sí se cumple, por cierto, en la historia, se cumple esa primera profecía, la destrucción del templo. Y al mismo tiempo está profetizando el fin del siglo, el fin de los tiempos definitivo, que se refiere a la segunda llegada del Hijo del Hombre, y el templo es figura del fin del mundo, ¿sí? La destrucción del templo es la figura, la sombra del fin del mundo, y la generación de la edad de Jesús es figura de los judíos. Por eso es que está haciendo una profecía, una dualidad profética. Esto pues es difícil de que lo puedan entender
los ateos, y menos en un debate, porque en un debate van a decir esto no tiene sentido. Pero bueno, ustedes son creyentes, ustedes son cristianos, es fácil entenderlo porque ustedes no están cegados por, por el príncipe de este mundo. ¿Vale? Eso es claro, es muy sencillo, que cuando habla la Biblia, ustedes van a ver inclusive muchas veces parece que eso ya lo habían leído, porque se repite la historia. Por ejemplo, Caín mata a Abel, después los hermanos de José ya no lo quieren matar, pero no lo matan al final, sino que lo venden. Ya evolucionó un poco la humanidad, pero la historia sigue estando presente del fratricidio, ¿no? Después vienen los discípulos. Los discípulos traicionan a Jesús, uno de ellos lo vende. ¿Sí? Ya no son todos quienes lo venden, ya no hay uno que lo quiere matar, sino que simplemente lo venden. Vemos esa transición del ser humano evolucionando espiritualmente, porque no nada más la evolución es física, ¿sí? No nada más Dios ha diseñado organismos que evolucionen para la supervivencia y la adaptación, también también ha diseñado espíritus humanos que puedan evolucionar, y eso es lo que hemos visto en los últimos 2000 años, la evolución del ser humano espiritualmente. Bueno, pues hermanos, les agradezco mucho su atención. Yo soy Fercho, destruyendo el ateísmo. Hasta luego.